La población negra se tarda más. Está la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del siglo XIX, Dred Scott versus Sanford, donde te dice que los negros descendientes de esclavos son súbditos de Estados Unidos, no son ciudadanos, son súbditos de Estados Unidos. Y los siguieron tratando como súbditos casi hasta el 1969, que es que pueden votar en los Estados Unidos, mediados del siglo XX, y pensamos que vivimos en el país más democrático del mundo. Los puertorriqueños hasta 1917, como decía el compañero Ebenazar, éramos considerados súbditos o nacionales de Estados Unidos. Era el mismo trato que se le daba a la población negra, descendiente de esclavos en Estados Unidos. Y después del 1917, a pesar del carimbo jurídico de la ciudadanía americana, nos han seguido tratando como súbditos o nacionales de Estados Unidos. Por eso al día de hoy se discute en el Tribunal Supremo de Estados Unidos el caso Baelo Madero para determinar si en Puerto Rico se puede seguir discriminando contra los habitantes de Puerto Rico o de otros territorios para concederles el seguro social complementario. ¿Y qué es eso del seguro social complementario? Pues mire, un seguro social que aplica para gente pobre o discapacitada y se sigue discriminando y lo siguen justificando. Quien tuvo la oportunidad de escuchar las argumentaciones que fueron ayer, todas las preguntas de los jueces iban dirigidas a establecer la premisa que todos conocemos, que en el Congreso de Estados Unidos se puede discriminar contra los puertorriqueños o contra los habitantes de cualquiera de sus colonias, porque ellos son dueños del territorio y de la población que les pertenece. Y hacen con nosotros los que le venga en gana, mientras se les deje. Por eso es importante este tipo de foro. Miren, promesa no es otra cosa que la excusa de Estados Unidos para no asumir la deuda que le corresponde a su propio gobierno. Bajo el derecho internacional, Puerto Rico es una colonia, todos lo reconocemos. Y el deber principal de los poderes coloniales como Estados Unidos es administrar el territorio. Desde 1953, Estados Unidos se las agenció para que sacaran a Puerto Rico de la lista de territorio. Y desde ese año, ya casi 66 años van, sin que Estados Unidos rinda un solo informe sobre la administración en cuanto al desarrollo económico, social, cultural y político de Puerto Rico. 66 años. Y de momento viene la deuda. Y de momento viene promesa. Y de momento nos dicen, tienen que pagar la deuda. ¿De quién era la responsabilidad de rendir esos informes durante 66 años? Del Congreso de Estados Unidos. Porque si tú quieres tener colonias, tú también tienes que asumir la responsabilidad de tener esas colonias. Gracias. Muchas gracias al compañero Arraiza. Y a continuación tenemos la participación de la compañera Georgina Falú. Muchas gracias. Primero que nada quiero expresar mi agradecimiento y mi orgullo de participar en este foro. Pues como todos ustedes saben, o la mayoría saben, llevo 41 años fuera de Puerto Rico, después de ser la primera mujer decana del Colegio de Comercio en el recinto de Río Piedras y después de correr para rectora de este recinto. Pero la discriminación se evidencia a todos los niveles, pero yo recomiendo que enfoquemos en la universidad o las universidades. ¿Por qué? Porque esas son las instituciones que preparan los profesionales del futuro. Si no preparamos maestros que sepan de la afrodescendencia, ¿cómo vamos a pretender tener un programa en las escuelas públicas? ¿Quién los va a enseñar? Y por eso tenemos que aprender de muchas de las experiencias en Latinoamérica. Yo estuve en Colombia cuando se aprobó allá la Ley 90, que requiere a todos los niveles desde primer grado que se incluya a contenido de los afrocolombianos. ¿Cuál fue el problema que confrontaron? No tenían libros, no tenían materiales, no tenían profesores preparados
Claro, ellos atacaron el problema organizando esos proyectos simultáneamente porque había que hacerlo. Y es preciso que en estos momentos podamos mirar hacia algún resultado que examine lo que ocurrió para que no cometamos los mismos errores. Pero muchos de los problemas que estamos planteando aquí ya lo sabemos y hemos hablado mucho de ellos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y yo les recomiendo que concretemos específicamente acciones para resolver específicas situaciones. Por ejemplo, tenemos básico en estudios generales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Desde que yo estudié, se estudiaba Europa, se estudiaba Turquía, se estudiaba todos estos países. ¿Por qué no hay un contenido de la historia del afrodescendiente en Puerto Rico requerido? Que todos los estudiantes que vengan a la universidad tengan que cubrir ese contenido. Porque aquí yo hablo por el derecho de los afrodescendientes a conocer su verdadera historia. Ese derecho no lo hemos recibido. Todavía en estos momentos la mayoría desconocemos exactamente qué ocurrió. Y yo les voy a pedir a todos los ponentes que no hablemos más de esclavos. Esclavizados, porque no eran esclavos. Eran hombres y mujeres libres, profesionales, maestros, gente de comercio, gente hasta de nobleza en África, que fueron apresados involuntariamente, traídos para ser explotados, para que trabajen toda su vida sin pagarles un centavo. Imagínense si a ustedes ahora de momento alguien en Puerto Rico se le ocurriera producir, pues que trabajemos sin cobrar nada, pues sería el acabose, todo el mundo se... Pues eso fue lo que ocurrió con los esclavizados, y ocurrió por siglos, y todavía ocurre, porque la diferencia en pago que se evidencia no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y casi todos los países, es una forma de esclavizar al pobre y de esclavizar al que menos tiene de poder y de influencia sobre las leyes. Tenemos que inmediatamente escribir un documento y enviarla al rector de la Universidad de Río Piedra y al presidente de la universidad, que se enmiende y se cambie el contenido del básico para que todos los estudiantes aprendan un contenido sobre la historia de los afrodescendientes en Puerto Rico. Esa es una. Número dos, hemos hablado por muchos años de una concentración sobre los afrodescendientes. La Fundación Falú da unas becas, en estos casos un fellowship, y se hizo un estudio. Ninguna universidad en Puerto Rico tenía un solo programa sobre la historia de África y sus afrodescendientes. Ni uno. El que ustedes que interese copia, me pueden escribir a la Fundación Falú y yo le envío copia. Y lo hicimos porque, como alguien mencionaba, necesitamos un centro de investigación. Que la universidad ponga, número 3, un presupuesto para establecer un centro de investigación sobre los afrodescendientes en Puerto Rico. Con un presupuesto, ¿por qué? Porque se necesita investigar seriamente, buscar toda la documentación, entrevistar a todos esos afrodescendientes que muchos han desaparecido y que se ha perdido un cúmulo de información que es oro. Nosotros en la Fundación Falú hemos estado haciendo esa investigación y aquí está presente mi hermano, que es uno de los que se ha dedicado toda su vida a acumular todos esos documentos, documentando la experiencia de la familia Falú, que es una de las pocas que todavía tiene el apellido de África. Y yo fui a África buscando a nuestros ancestros y fui a Senegal, los encontré en Senegal, y encontré en el norte de Senegal como 50 Falú que vinieron a verme, todos hombres. Poco a poco la mujer está reclamando sus derechos allá también, y es importante que nosotros demos importancia a esa documentación, porque la mayoría de los afrodescendientes acá en el oeste no podemos identificar de dónde venimos en África, y eso es bien importante para identificar nuestros ancestros, nuestras tradiciones, nuestra historia. Entonces, ese derecho de nosotros conocer nuestra historia tiene que implementarse no solamente quejándonos con generalidades. Vamos a proyectos específicos para que veamos el cambio y retemos a las autoridades a que ese cambio se dé. En el caso de los currículos, implementación de currículos, pues mire, usted necesita facultad para administrar esos currículos.
Hay unas profesoras negras en estudios generales que llevan enseñando más de 10 años y todavía no están ni en posición de tenure track. ¿Saben lo que es eso? Que nunca son profesores, que cuando quieran pueden dejarlas ir y no tienen ningunos derechos. Entonces, hay que darle ese tenure track para que esas personas tengan esa confianza, esa seguridad. ¿Por qué no hacemos una resolución en esta conferencia y le enviamos al rector, al presidente de la universidad y a la legislatura que acepte su responsabilidad de lo que está pasando en la universidad? Porque no tenemos profesores con tenure que sean afrodescendientes, que conozcan su historia y que vayan a implementar esos contenidos que estamos recomendando que se implementen. Eso es vital. ¿Por qué fue que yo sometí mi nombre para correr para Chancellor? Porque mire, si usted no está en la mesa donde se discute el presupuesto grande, no está decidiendo casi nada. Alguien decía, no pidamos al Departamento de Educación, vamos a hacerlo. Sí tenemos que exigir al Departamento de Educación que ponga presupuesto para implementar esos programas y que los implemente. Porque ese presupuesto lo ponemos nosotros. Nosotros somos los contribuyentes de los impuestos. Y ese dinero nos corresponde una parte implementarlo de modo que beneficie y aporte a lo que nuestra comunidad entiende que necesita. Y hasta que no lo solicitemos de esa forma no va a ocurrir. Este es un momento yo considero clave en la legislatura porque es representación de gente que defiende la comunidad. Bueno, pues que lo demuestre, presentando estos proyectos, discutiéndolos y aprobándolos. Por eso, cuando yo corrí para Chancellor, yo recibí información que fui una de las 5 personas que el comité decidió que recomendaba al presidente para la posición de Chancellor. La secretaria del presidente me mandó una nota. No tienes que venir para la entrevista, pero es que eso no es un derecho que usted se lo abroga. La ley dice que tiene que entrevistar a todos los candidatos que el Comité Central le recomiende. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Yo acepté, pero eso indica la discriminación a los niveles mayores. Entonces, tenemos que establecer conexión con África, conexión más cercana. Yo trabajé con la Unión Africana y escribí el documento de la Unión Africana estableciendo cómo conectar con la diáspora, que es todos los afrodescendientes a través de todo el mundo. La Unión Africana lo está implementando, entonces nosotros necesitamos tener un comité de este evento que bregue con África, documente lo que está pasando, nos mantenga informados y rastree los resultados de las decisiones que hacen, a ver cómo nosotros participamos, cómo aprendemos de esas experiencias. Y mire, África es rica, lo es, pero en estos momentos en términos económicos es de lo más pobre porque tiene independencia política, pero no tiene independencia económica. Los europeos son los dueños de toda la riqueza en África. Pues entonces nosotros tenemos que aportar con todos los profesionales que tenemos en los diferentes campos. Ellos tienen programas para que nosotros pidamos ir a África, desarrollar proyectos, trabajar en África. Vamos a hacer de esa conexión con África no solamente un moto que repetimos cada marzo 22, sino algo que implementemos de verdad. Yo los invito a que vayan conmigo. Para el año 23 tenemos un grupo organizado para ir a Ghana, donde el año antepasado, yo fui con 5 computadores para establecer el primer centro tecnológico para las mujeres en Ghana. Me dice un hombre ganense, no, pero vamos a desarrollar agua para que ellas puedan lavar la ropa. No, es hora que usted empiece a lavar la ropa. Vamos a poner a las mujeres a aprender computadores. Él se me quedó mirando, no podía creer lo que decía, pero así se lo contesté. Entonces, tenemos que desarrollar conexión con Latinoamérica. Hay 200 millones de negros en Latinoamérica. O sea que los problemas que estamos discutiendo de Puerto Rico no es únicamente de Puerto Rico, es de todos los negros a través de este continente, porque los europeos se encargaron de contaminar su mente, como yo lo llamo, de que ellos no pueden. Nosotros en Nueva York, la Fundación Falun posee 3 propiedades de 7 millones de dólares. Nos los quieren quitar, estamos peleando y en la próxima conferencia les cuento qué pasó. Gracias. Muchas gracias a Georgina. Y ahora vamos a abrir la mesa, ¿verdad?, para la discusión de los panelistas que deseen hacer comentarios adicionales, pero también del público que tiene algunas preguntas
tenemos a una compañera, puede plantear la pregunta. Adelante. Buenas tardes a todos. Saludos cordiales al panel, especialmente a la doctora Palmira Ríos, quien fue mi maestra, mi profesora de ética, Alexandra, aquí. Solamente quería sumar un breve comentario y hacer entonces la pregunta, porque ¿verdad? Agradezco inmensamente el espacio en donde activamente se intenta desmantelar el sistema racista. Pero me parece también que parte de desmantelar el sistema racista requiere de esa solidaridad que la feminista negra Bell Hooks habla, que a veces es un poco incómoda o a veces pues requiere el diálogo abierto y vulnerable como el que se está dando. Y mi comentario viene más sobre el lenguaje. Particularmente. Se ha hablado en la mesa sobre que parte de la ideología racista tiene que ver con un planteamiento ontológico donde el ser humano nace para ciertas tipo de cosas, para ser como subrogado, siempre tiene que depender, siempre tiene que ser creado para ser segundo, para ser mantenido, para ser domesticado. Entonces, para mí la importancia del lenguaje y de hablar sobre las reproducciones violentas dentro de diálogos libertarios es importantísimo porque se quiere hacer una cosa, pero a veces el lenguaje que se utiliza como que contrarresta el propósito de la discusión. Y es un poco sobre utilizar a veces términos o lenguaje paternalista para hablar de rehumanización subrogada, como método para transformar la sociedad de la cual se está discutiendo. En otras palabras, que cuando se hable de la negritud no suene como un savior complex, que estamos hablando nosotros, quienes nos asumimos como afrodescendientes, pero queremos también salvar y reproducir ese tipo de dinámica. Ese era el comentario inicial. La pregunta que quiero hacer básicamente es que en mis diálogos fuera de este espacio, sí, a veces como también académica, tiendo a asumir que las cosas más básicas ya se entienden. Entonces la pregunta es como que la afrodescendencia, que lo mencionó el panelista, ahora no recuerdo su nombre, el segundo, Ebenezer, lo mencionó, la afrodescendencia como opción en categoría de identidad. Hablar un poco sobre la dicotomía entre opción e imposición para quien se siente que se le está imponiendo, ¿verdad?, una categoría de ancestralidad afrodescendiente, o si la asumirse afrodescendiente solamente le aplica a las personas visiblemente negras. Exacto. Que una discusión que a veces asumimos, pero como que no se habla desde los basics y aporta un poco a la confusión colonial. Y el ejemplo que quiero dar para cerrar la pregunta es que en este mismo panel, hemos visto cómo personas hablan como sintiéndose dentro de la comunidad afrodescendiente y otras personas que hablan sobre los afrodescendientes y las afrodescendientes. Gracias. Sí. ¿Alguna otra persona que desea hacer otra? Sí, están sugiriendo aquí en la mesa que se escuchen varias preguntas, varios comentarios, y para entonces que se den las reacciones. Adelante. Buenas tardes. Voy a hacer un comentario y me voy a suscribir a recoger sus impresiones, que la recogió muy bien la profesora Falú. Me preocupa el sistema de currículo. Yo fui profesor desde escuela elemental hasta escuela universitaria, tanto en el sistema público como privado. Enseñamos humanidades. Cuando uno coge el currículo de humanidades, te hablan de las legiones romanas, de Julio César, de Aquiles en la mitología. Pero cuando se habla de las guerras púnicas, te hablan de las victorias romanas y no te hablan de la pela que Aníbal le dio a los romanos. Dice que la guerra púnica la ganaron los romanos. ¿Y quién era Aníbal? Un general negro. Como hablamos de la mitología griega, las amazonas. Pero no se habla de las amazonas de Dahomey, que era un ejército de mujeres adiestradas, con su oficialidad, con su logística militar, que lucharon contra la presencia colonial en Dahomey.
provocando derrotas a los europeos. De eso no se habla. Tanto, se habla de los héroes europeos, pero no se habla de los héroes africanos. Yo ahorita hablaba con una compañera que estaba cogiendo curso de antropología, y cuando vamos a la historia de la humanidad, como una historia judeocristiana, que dicen que el paraíso estaba en la Mesopotamia, pero no se habla que el origen de la humanidad fue en África. Y te brincan Egipto, si Egipto es parte de África, no. El origen de la humanidad es en el sur de África. Egipto fue una civilización. Entonces es bien importante que aquí se traen los currículos desde escuela elemental. Exactamente. Que se preparen los maestros para eso mismo. Y a nivel universitario sí concurro con usted. No solamente dar curso, aquí se dan grados en maestría y doctorado en estudios africanos. Aquí no hay una sola universidad, y me corrían, que tenga un programa de estudios africanos. No son cursos, estudios africanos. Sí. Mi sugerencia es que ya que todos son educadores y trabajan en diferentes niveles universitarios, preparen currículos a nivel de estudios africanos. Muchas gracias. Exactamente. Sí. Bueno, me informaron que tenemos nada más que 2 minutos. ¿Qué se puede decir en 2 minutos? Bueno, voy a, sin ánimo de complicar los retos que tenemos, que son muchos, como lo han explicado aquí los compañeros. El problema de la exclusión, de las omisiones, de las aportaciones de los negros y los africanos a la cultura universal va mucho más allá de Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica. Yo acabo de llegar de una gira por Egipto, Turquía, y terminamos en la madre patria de alguna gente de aquí, en España. Yo estaba primero en la madre patria, en África. Y para mí fue sorprendente que teníamos unos guías extraordinarios que hablaban español con la fluidez magnífica. Pero si resumimos todo lo que nos decían en todos los monumentos y tumbas y templos que fuimos en África, Egipto existe en el aire, no tiene ninguna conexión con el resto de África subsahariana. Es decir, que la omisión va mucho más allá. Estas personas que se han graduado, estos guías que se han graduado después de años de estudio sobre lo que tienen que enseñar a los turistas, allí estaban las mismas omisiones que tenemos en nuestro sistema educativo y en los discursos regulares de las personas con poca conciencia sobre las aportaciones. Así que va mucho más allá que en nuestro medio. Pero entonces quiero añadir lo siguiente. El planteamiento que se ha hecho de que las razas no existen, eso es correcto, está muy bien. El reto no es decir eso, el reto es cómo nos referimos, cómo nombramos todo aquello que por el racismo se ha creado y se ha hecho estructuras presentes hoy. Es una lucha que algunos de ustedes saben que yo tengo ya por años con un compañero que siempre viene a estas conferencias y dice, todos están equivocados porque las razas no existen, así que ¿de qué vamos a hablar de racismo? Yo creo que es tarea de todos nosotros ver cómo se articula el discurso a partir de esa realidad de que no es raza, porque no podemos entonces ahora dejarlo así en el aire, porque muy bien se puede construir que si no se refiere a raza, pues entonces no hay nada que discutir, no hay racismo, no hay lucha, no hay nada que hacer. Así es que es una responsabilidad de nosotros buscar cómo articulamos eso. Termino con lo siguiente. Buscando lenguajes para, como acabo de decir, para referirnos en el futuro a todas estas luchas, quiero hacer una defensa del término afrodescendencia. El término afrodescendencia tiene, entre otras implicaciones, un potencial político significativo. En la medida que nosotros tengamos el éxito de convencer a Latinoamérica, a Puerto Rico, a todos de que somos afrodescendientes, no solo en el sentido de la especie, sino para algunos somos más cercanamente afrodescendientes.
por un lado lo de la especie y por otro lado que somos de unos grupos étnicos cercanos, más cercanos a África, ya sea históricamente o por otras razones. La defensa del término afrodescendencia es porque políticamente nos conviene. Abrimos el abanico de todos los que vienen a la casa a discutir estos asuntos. Si hubiéramos convencido a Puerto Rico de que somos afrodescendientes, este salón estaría lleno. No lo está porque muchos dicen, yo no tengo que ver con eso. Eso no tiene que ver conmigo. Así es que por ahí comienzo con mi defensa al uso del término afrodescendencia por la implicación política de ampliar el poder político de nosotros, los que nos sentimos afrodescendientes. Gracias. Sí, voy a abrir la mesa para que entonces presenten sus reacciones. Creo que ese comentario está muy relacionado con el que hizo la compañera acerca, ¿verdad?, del uso y del autorreconocimiento como afrodescendiente, y Ebenezer tenía la palabra. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. Me preguntaba la compañera que si entendí bien, ¿cómo sustituiríamos el término afrodescendiente? Si no usamos eso, ¿cuál usaríamos? ¿No se fue lo que planteó? Explícala de nuevo. Explica, no me entendí. El comentario venía de volver a lo básico sin asumir que todo el mundo entiende o se reconoce como afrodescendiente debido al colorismo, que es parte de la ideología colonial. Entonces, de qué maneras podemos explicar más sencillamente o más estratégicamente si alguien que se asuma como afrodescendiente tiene que ser entonces visiblemente